Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. En esta oportunidad les traigo un tema súper interesante. Hablamos de muchas cosas, pero es una charla más de amistad. Es una amistad que lleva, les puedo decir que mucho más de 20 años. Paola y yo nos conocimos desde que somos pequeñas y estrenamos en la natación, ella en un equipo diferente al mío, así que siempre nos confrontábamos. Pero la magia de nosotras dos surgió de una manera distinta, ¿no? Cuando somos pequeños, cuando somos muy infantiles, realmente creemos que de estar en un equipo diferente es que de una vez somos enemigos. Pero Paola siempre ha sido una persona muy particular y como muy avanzada para la edad y para el tiempo. Ella siempre me brindó su amistad, siempre me hizo crecer y me daba mucho aliento. Incluso hacíamos un estilo que se llama estilo espalda, en el cual nos enfrentábamos siempre y nunca le tuve miedo. Al principio le tenía miedo porque, bueno, ver a Paola a comparación conmigo, estamos hablando de una chiquititica al lado de una mujer ya formada, ¿no? Y eso me intimidaba, pero a medida que fuimos avanzando y nuestra amistad caló, me di cuenta de que lo que sentía era que tenía una compañera al lado, que las dos íbamos a dar lo mejor. Y esos son mis recuerdos de niña. Más adelante, ella se volvió psicóloga y me ayudó muchísimo en el proceso de ruptura amorosa, de problemas que vienen desde hace muchos años y todavía me cuesta superarlos, porque fue algo que nunca se habló, algo que nunca se trató y hablarlo con ella estimula mis ganas de avanzar, de superarlo. Y Paola es una mujer que inspira, que tiene una fortaleza increíble, que aunque donde ustedes la ven sonriente, tiene grietas, tiene un rompecabezas que poco a poco le va colocando pieza a pieza y no tiene miedo a reinventarse. Es una de esas mujeres que echaba para adelante. No importa la circunstancia, va a buscar la manera, ¿ok? No se va a quedar pensando en qué podría haber pasado, sino que se lanza y da lo mejor que de sí para que se haga realidad. Y también como psicóloga da el 100% y te ayuda y es empática. Y creo que esto es lo que busco con este podcast, que les ayude en muchos aspectos de su vida, porque a veces hablar con una psicóloga no está malo. Como vieron, es una charla de amigas, quizás. Es hasta a veces más cómodo cuando alguien no te conoce, pero cuando alguien conoce cada pequeño rincón de tu vida, es mucho más difícil eh, colocarse la bata y ser profesional. Es por eso que a veces muchos dicen, no, si eres familia no puedo operarte, no puedo tratarte, porque se unen sentimientos. Pero sin embargo, es muy sano buscar ayuda. Bueno, nada, los dejo con este excelente especialista y disfruten. Bueno, ahora eres una psicóloga, mamá y estás en Colombia. Cuéntame cómo fue todo el proceso desde que nos dejamos de ver. Bueno, básicamente muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta en tu podcast. Estoy demasiado orgullosa de ti, de lo que has logrado. Me contenta muchísimo. Bueno, desde que la última vez que nos vimos, yo pasaba por Maracay de visita, estaba como en un año sabático, se puede decir. Estaba en mi nueva relación,
imagínate, llevo con él ya hace 8 años más o menos, teníamos como 2 años, y ya venía como de despedida para venirme a Colombia. ¿Qué pasó? Bueno, yo en ese momento, ¿recuerdas que yo vivía en Maracay? Yo estaba estudiando psicología, yo entré a un segundo semestre, pero pues la historia se destaca en que desde que tú y yo nos conocemos, que pues nadábamos y éramos atletas del estado y demás, pues yo me convertí en ser, eh, pues, en selección de Venezuela en un deporte que se llama triatlón. Y pues, por ende, vivía en Maracay. Cuando me vengo para acá es porque, ¿y por qué explico lo del triatlón? Porque pues yo representaba al país y hubo un momento donde nosotros nos tocó hacer como un tipo de convivencia en Cuba para prepararnos para unos Juegos Nacionales, pero a mí en esa convivencia en Cuba, pues lamentablemente pues me dio como otitis, o sea, fue terrible mi ida a Cuba. Cuando regreso a la universidad, lo que me dice la universidad es como que tú tienes que elegir ser psicóloga o tú tienes que elegir ser profesional, básicamente, y me hicieron perder unas materias, ¿sí? Entonces fue como empezar a decaer un poco y decir como que, bueno, ha sido una lucha realmente ser psicóloga, porque pues también fue una lucha el cambiarme de estado, el irme de mi casa a los 17 años para lograr este sueño que venía desde muy pequeña y de una historia, pues, mucho anterior. Pero bueno, básicamente me vine a Colombia por el apoyo de mi pareja. Bueno, nada, yo me vine para acá, empecé a estudiar acá en una universidad que pues era muy buena, es muy buena, era la única acreditada. O sea, acá las universidades son acreditadas, ¿sí? Hay Acá pocas estamos hablando de en Colombia. Colombia, sí, sí, en Okay. Colombia. Hay muchas universidades acreditadas, pero hay otras que no son acreditadas. Hay unas que son multicampus, o sea, toda la universidad está acreditada, pero también hay acreditaciones por carreras. Yo quería Okay. estudiar en una que da convenio con la UAP y no ver esos 2 semestres que hice, pero pues lamentablemente dije como no, realmente quiero empezar de cero. Me fue súper bien. Durante el transcurso de la carrera pues me hice mamá. Fue una Wow. historia súper, súper Paola, se puede decir, solo a mí, que yo estaba en Venezuela de vacaciones, salgo embarazada, yo decidí por todo este tema psicológico y lo importante que es estar en el embarazo súper tranquilos, yo decía como que bueno, ya he vivido 5 semestres fuera, sola, en ese cambio adaptativo que es bastante complejo, porque es bastante complejo. Entonces yo decía como no, o sea, mi pareja estaba en Venezuela, yo acá, yo decía como no, bueno, si estoy embarazada me quedo aquí. Fui a control con el médico me dice no, el bebé no tiene placenta, hay que sacarlo, me hacen el legrado, a los 2 días yo me regreso para acá, o sea, estaba en el reposo cuando me vine para acá. Yo seguí mi semestre súper normal porque realmente el semestre era súper duro, fue el semestre con más carga académica que tenía. Y no sé, o sea, como en mayo, realmente le digo a una amiga que, ¿sabes? Siento cosas en mi barriga, o sea, súper raras. Entonces ella me decía como que, bueno, debes estar embarazada. Yo le decía, no, es imposible porque me hicieron un legrado en el mes de enero y yo no he visto a mi pareja desde entonces. O sea, yo desde o sea, tengo hasta mayo que no. Entonces fui al médico, jurídicamente el médico me dice, no, o sea, realmente tú lo que estás es embarazada y es una niña y tiene 5 meses. Y yo como que, Wow. what the fuck, o sea, ¿es en serio? Paso por un duelo, porque pasé por un duelo, realmente fue como, bueno, ¿qué hice para realmente que esto no funcionara? Porque pues indiferentemente cuando tú llegas a ser mamá o cuando tú te enteras de la noticia, por más que lo desees, pues estás con ese choque de todo el cambio y toda la posición y es completamente normal porque tú vives un duelo y el duelo es un cambio, ¿sí? Claro, Okay. eso yo lo entendí, lo comprendía, pero lo viví y sabía que tenía que vivirlo. Cuando me llevan otra vez con esa noticia, o sea, viví un duelo, pero no viví un duelo, no entendía. Me comunico con el doctor que me había hecho el regrado y me dice como que no, resulta que tú viviste un embarazo utópico porque el bebé estaba fuera de tu útero.
Acá me dicen, acá me dicen como que no, eso no fue así, realmente ese grado no funcionó, se le hizo unas rajaduras a la placenta, pero realmente ese bebé es como un milagro. En fin, hasta el sol de hoy no sé si eran mellizas, si eran morochas, si eran gemelas, si eran, no sé, o sea, realmente, o si era una sola y realmente aguantó ese grado. Entonces, bueno, nada, en el proceso la tuve el lunes, de hecho quedó yo en el día del cumpleaños de mi papá, y el día que me gradué, yo me gradué un 5 de septiembre, mi hija nació el 5 de septiembre y mi papá cumple un 5 de septiembre, ¿no? ¡Wow! ¡Qué Entonces, bello! ¡Qué espectacular! sí, como te digo, o sea, no sé si es solo la historia de Paola y solo le pasa a ella o... Yo la tuve como el 5 y el 7, 8 ya estaba presentando parciales y todo el mundo era como que tú eres una loca, tú cómo vas a estar aquí, ve y cuídate, ¿no? Continúo mi vida completamente normal porque realmente un hijo te motiva, más que te cambie la vida y las responsabilidades que te brindan. Yo creo que mi papá tiene un lema que dice, las responsabilidades son del tamaño de los obstáculos que a ti se te presentan. Y yo creo que he sido de ese tamaño, sí, o sea, realmente la vida a mí, de hecho una vez yo le preguntaba a una profesora y decía como, bueno, profe, no sé por qué a mí me toca esta situación tan difícil y me decía, bueno, Paola, pero es que a ti te gustan las dificultades. Entonces, ahí aprendí de por qué me pasaban estas cosas y empecé a entender mi vida. Y sí, o sea, realmente a mí me gustan los retos, a mí me gustan las dificultades, por eso desde muy pequeña los retos eran muy concurrentes y bueno, nada, bueno, me gradué, estoy trabajando en una clínica, me encanta mi trabajo, atiendo pacientes en consulta, atiendo toda la parte asistencial, atiendo pues también la selección de personal, me encanta, me gusta mucho mi trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de migración en el sentido de Paola? ¿Okay? ¿Qué sentía Paola cuando llegó a Colombia sola, volver a comenzar? O sea, ¿qué sentía ella? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué sintió Paola? Pues bueno, yo ya había vivido un proceso adaptativo que era cambiarme de Mérida a una ciudad del país y eso fue complicadísimo. Tú fuiste parte de ese proceso, o sea, tú estuviste ahí. Fue muy complicado. Ustedes me ayudaron a salir adelante. Con ustedes digo tú, pues mis otros amigos. Pero bueno, cuando yo llego acá a un nuevo país, gente que normalmente no conocía, yo llego acá, mi pareja me ayuda como a acomodarme, yo estaba en ese momento como en la casa de los abuelos, pero los abuelos estaban también entre Venezuela y Colombia, entonces estaba pues realmente como sola más que todo. Pero es en esa sensación que tú puedes también estar acompañado y sentirte solo, ¿no? Y ese tema, ese contexto muy pequeño es bastante detonante para la situación migratoria, porque tú puedes estar rodeado de 10 amigos y te vas a un país con 10 amigos y realmente esa compañía, si es compañía o realmente tú qué estás sintiendo, ¿no? Entonces a veces también el apoyo puede ser también contradictorio, ¿no? Sí. Yo entré a la universidad y pues realmente el primer semestre no me sentí muy cómoda, no fue cómodo para mí porque había un contexto cultural, estaba pues Maduro en su poder, entonces era como sentir ese confrontación entre una universidad que pues aquí se mide por estratos y era un estrato súper alto de personas con estrato 6, 5, o bueno, indiferentemente del estrato que fueran. Entonces fue como esa confrontación cultural, como ese un poco también de xenofobia, o bueno, poco a poco pues me fui integrando, el proceso duró como un año, realmente un año para adaptarme. Te puedo decir que todavía me estoy adaptando, porque a pesar de que, bueno, para ese momento tenía entonces carro y me perdía por toda la ciudad, sentirme lejos de casa, sentirme lejos de la cultura, porque indiferentemente, pues la verdad es una construcción social, ¿sí? Y la cultura marca esa parte de construcción social. Y mi verdad era otra diferente, mi forma de comer era diferente, mi forma quizás de ir a un restaurante y decir, bueno, vamos a pedir un ejecutivo que habitualmente uno pide en Venezuela, que es la comida, el menú del día, acá se llama corrientazo, entonces te dicen como carne molida, carne asada, y tú te quedas como, what?
o sea, ¿qué me estás diciendo? No sé, dame lo que sea, porque no te entiendo. Ese proceso es como vivir, así sea en el mismo país, y tú, o sea, en diferente país, pero que sea cercano y tú creas que son países hermanos y que es muy, o completamente idénticos. No, realmente sí hay mucha diferencia, hay una diferencia cultural, hay una diferencia de comida, hay una diferencia económica, una diferencia de pensar, ¿sí? Una vez iba caminando y pues el celador es el vigilante acá, entonces yo pues uno en Venezuela tiende a decir bueno, buenos días, buenas tardes, saluda a todo el mundo, se sienta a comer con todo el mundo, y va con todo el mundo, y pues realmente una vez iba con unos compañeros y me dijeron como que tú ¿por qué saludas al celador? Y yo como, what? Porque es una persona, o sea, Claro. sí, o sea, sí. Y en algún momento te sentiste, bueno, yo no creo que tú seas de esas personas que se deprimen, pero viendo que el proceso de migración para todos los que estamos afuera ha sido tan duro, quizás no en el primer año, pero hay muchas personas que en el segundo año se sienten un poco decaídos, no sé, ¿te pasó algo similar? Sí, claro. Es que la depresión no se trata de personas, o sea, no se trata de que yo esté como el cáncer, vamos a decirlo. El cáncer no le llega a una persona porque tenga dinero, o porque sea un estrato bajo, o porque sea blanca o sea negra, o con ojos azules o marrones, o lo que sea, ¿sí? La depresión es igual. Creo que la depresión es un poco peor, porque bueno, al menos la quimioterapia, pues te va dando como una esperanza y tú le haces un tratamiento. La depresión es algo que es una enfermedad que se ha tomado hasta como una discapacidad temporal de la persona, que puede durar tanto 8 años, 10 años, 20 años, como puede ser que dure unos meses, ¿sí? Obviamente ese dolor en el pecho, ese llanto fácil que uno pasa en el proceso adaptativo, obviamente lo sentí, ese insomnio que uno presenta, son cosas pequeñas y que uno va identificando, o que bueno, por lo menos a mí la profesión me brindó identificarlas de muy fácil manera. Yo lo viví como en el primer año, realmente lo viví en el primer año, y lo viví como en el tercer año, o en el tercer año más o menos, eh, porque en ese momento pues había un factor psicosocial que afectaba a mí, eh, y tendía a caer pues, en una depresión. Yo la identifiqué, presentaba lo mismo, presenté insomnio, presenté llanto, presenté pues las ideas obsesivas que oler frecuentan a una persona que tiene depresión, y yo dije como wow, o sea, ya va, vamos a darle un alto a esto, estoy presentando este diagnóstico, vamos a cambiar, vamos a modificarlo, vamos a buscar las estrategias, vamos a buscar las alternativas. Entonces me busqué muchísimas cosas por hacer. Esa es la diferencia de una persona que puede buscar las herramientas a otras personas que realmente no lo sientan. Y yo creo que antes de venirme a Venezuela pude haber sentido muchas veces depresión y o sea, ni siquiera era consciente de eso, ¿sí? Pero es básicamente sí, obviamente la migración es un detonante muy alto para la depresión. ¿Por qué? Porque todo cambio, todo duelo, todo proceso presenta un factor psicosocial. Como te decía, la verdad es una construcción social. Entonces, si yo me voy de aquí a Corea, pues la verdad de Corea, o la construcción social, o la cultura, o la sociedad de Corea es diferente a la mía. Si yo me voy a Roma, también, si me voy a Italia, si me voy a España, si me voy a Colombia, si me voy a, así sea, como te decía, hacia la misma ciudad, hacia otra ciudad. Yo cuando me fui a Maracay, yo recuerdo que aumenté 10 kilos, y eso es parte de la ansiedad que presentaba por haberme ido a Maracay, y fue un solo cambio de Mérida a Maracay, o sea, en el mismo país, pero era diferente el habla, diferente el hablado, diferente también la cultura, o sea, era diferente, y tú lo sabes porque has sido parte de los dos. Entonces sí, o sea, realmente el tema de la depresión es bastante complicado, porque todos en algún punto de la vida hemos sentido depresión como hemos sentido ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo evolutivo de nosotros, todos tenemos ansiedad, todos tenemos neurotransmisores y factores bioquímicos que nos
nos influyen. ¿Por qué? Porque todos presentamos serotonina, todos presentamos noradrenalina, todos presentamos dopamina, todos presentamos oxitocina y demás neurotransmisores que te puedo comentar acá, que todos los tenemos. Por eso te pongo la comparación del cáncer con una enfermedad mental, porque es lo mismo, es básicamente lo mismo. Yo he visto personas en consulta que realmente tienen una depresión crónica y les impide, o sea, les impide completamente seguir con su vida normal, porque ese es uno de los factores de la depresión, que te va destruyendo poco a poco hasta un momento donde quizás tú no puedas ni caminar, donde tú no puedes, porque tu vida la percibes de otra manera. Y la depresión se debe a un proceso bioquímico, a un proceso donde serotonina, la actividad de serotonina y noradrenalina disminuye y aumenta unas proteínas que ellas generan y por ende genera la depresión. ¿Qué hacen pues básicamente los medicamentos? Pues aumentar estas dos para que el proceso de las proteínas disminuyan y por ende así sí que la persona siga su vida completamente normal. Lo que pasa es que estas dos deben estar asociadas tanto como por psiquiatría como por psicología, porque ¿qué es lo que pasa el común? El común solamente asiste a psiquiatría, entonces pues obviamente los ansiolíticos, los antidepresivos, todos estos medicamentos generan una inhibición del comportamiento, entonces yo voy a estar obviamente en cierto modo dopado y voy a estar inhibido. ¿Qué hace el psicólogo? Pues brindarte unas herramientas, esas herramientas que yo te contaba, que cuando yo sentí que me dio depresión, yo decía, bueno, voy a cambiarlas porque tengo las herramientas. Pero para una persona que realmente no las tiene, es muy complejo. Una persona que realmente está en otro país y no tiene redes de apoyo y no está rodeado de familia, puede ser que sea mucho más difícil en un país donde el idioma es completamente difícil, donde te sientes solo, porque la soledad es un detonante importante de la depresión, porque genera que los pensamientos generen una ansiedad y la ansiedad se ve, por ejemplo, en el habla, se puede ver en los pensamientos y en esas ideas obsesivas de, bueno, tomé una buena decisión, no la tomé, destruir tu mente en esos momentos pensando que fue la peor situación o que eres la peor persona del mundo, porque la mente es de esa manera y nosotros no controlamos ese calibre porque simplemente se genera de esa forma. Doctora, bueno, yo te digo doctora. El año pasado, en el 2019, yo tuve un ataque de pánico, pero yo quiero que primero nos expliques cómo es que uno puede realmente darse cuenta de que está teniendo un ataque de pánico, porque resulta que el primero que tuve, yo no lo logré identificar. O sea, yo realmente no sabía lo que estaba pasando, yo pensé que me iba a morir, literal. Eso es común en el ataque de pánico. Y yo sentí bueno, después nos vas a explicar más detalladamente, pero te explico desde mi experiencia. Desde tu experiencia, vale. Y yo lo único que hice fue correr al baño, no sé por qué siempre me da por ir al baño, y como que sentarme en la poseta y decir, ajá, si me voy a morir, me muero en el trono. Pero está bien, cada persona tiene su forma, sí. Pero fuera de jodedera y fuera de todo, el primero me sudé mucho, me sentía de verdad que me iba a morir y para ese momento no tenía nadie en mi casa, prácticamente vivía sola porque la otra chica nunca estaba trabajando y yo lo único que hice fue como limpiarme las lágrimas y salir al trabajo porque no tenía manera de quedarme, ¿qué pasó, no? Pero Claro. el segundo dije, ya va, ¿qué está pasando? Esto no puede ser algo normal. Claro, ¿qué pasa? Claro. Que yo venía con una crisis amorosa, me habían pasado estas cosas, después me tenía que presentar para la comisión aquí en Italia, después mi operación, decirle a mi madre que no podía venir a Italia, es por no organizarme. Entonces yo creo que yo tenía demasiados sentimientos de culpa y yo creo que fue como un detonante, algo que pasó que no lo pude controlar.
Y llega el momento de mi salvación, que es donde yo digo, bueno, tengo que hablar con alguien y digo, mi amiga psicóloga es Paola, así que yo voy a ir a hablar con ella porque no puede ser normal. Y tampoco le puedes ir a decir a tu mamá, mamá, me quiero morir, porque es tu madre, no creo que lo vaya a tomar de una manera muy calmada, ¿no? No, y que está a kilómetros de distancia, entonces Exacto. va a ser un efecto choque peor. Sí, Y entonces, bueno, después de todo el cuento, explícanos realmente cómo uno puede identificar un ataque de pánico y qué hacer en ese momento. Bueno, básicamente el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, así como la depresión es un trastorno de la conducta, pero básicamente de las emociones, ¿sí? Entonces, pues el trastorno de ansiedad se da, todos tenemos ansiedad, ¿sí? Básicamente todos la manejamos, todos las presentamos, es completamente normal. Si no tuviéramos ansiedad, no podríamos pasar por la calle sin sentir que nos va a matar un carro. Entonces, obviamente, ese estado de alerta en el que estamos todo el tiempo, podemos identificar, no, mira, va a venir un carro, toca pasar rápido, o no, toca esperar, o toca así. Porque la ansiedad, en cierto modo, viene de la evolución. Cuando estos hombrecitos que estaban en los tiempos de los años que ni se cuentan, tenían que matar a los animales o los animales lo mataban a ellos y estaban en un estado de alerta todo el tiempo. Entonces la ansiedad es un estado de alerta. ¿Cuándo empieza a ser problemática esta ansiedad? Cuando nosotros empezamos a percibir al mundo que todo es un peligro. Entonces yo estoy acá en mi apartamento y yo siento que me va a caer un avión, o yo siento que se va a ver un temblor y me va a destruir, entonces empiezo a tener un miedo, un nerviosismo excesivo por las cosas. ¿Qué pasa con el ataque de pánico? Es lo mismo, es una alteración de la percepción del mundo, una percepción de la realidad, y empiezo a ver todo un poco más catastrófico, empiezo a ver todo un poco más en un estado de más miedo, de más nerviosismo. ¿Qué nos da cuando tenemos ataque de pánico? Nos da sudoración excesiva, nos da llanto fácil, nos falta el aire, nos da taquicardia, nos da dolor en el pecho. Sí, son muchísimos factores. A no todo el mundo le da igual, cabe resaltar eso, no todo el mundo le da el mal. Igual puede ser que yo estoy aquí y simplemente me dio una taquicardia con un nerviosismo y un temblor. Bueno, sí, yo estoy pensando que puede ser escalofríos, porque también dan escalofríos, también da temblor, también da como esa sensación de ahogo, que por más que tú quieres respirar, tú te estás muriendo. O sea, tú sientes que se te está, aparte que se te está saliendo el corazón y te está faltando el aire, tú dices, nada, aquí fue, o sea, o sea, voy a decir mis últimas palabras, sí, o sea, voy a decir mis últimas palabras porque ya aquí fue y he tenido pacientes que han sentido esta situación, y realmente hay muchas maneras de tratarlas. Lo que pasa es que la ansiedad, tanto la ansiedad como la depresión, tiene detonantes. Entonces estos detonantes pueden venir siendo tanto desde una infancia que fue bastante traumática, que yo intenté tapar con un pañito de agua tibia y decir como que, bueno, vamos a dejarla ahí y sigo mi vida, como una adolescencia, porque la adolescencia, la etapa de la adolescencia, el ciclo vital es compleja, o sea, es un cambio abrupto de emociones, de pensamientos y de ideas, porque la adolescencia es confrontar, ¿no? Eso que nos enseñaron en la infancia y querer buscar quiénes somos, ¿no? Realmente nosotros como personas. Y confrontar con todas esas crisis también del ciclo vital, porque hay crisis a los 10, a los 25, a los 40 y a los 65 años, donde nosotros decimos, bueno, sí, hice algo con mi vida o no lo hice, me siento bien, me siento mal. Entonces también va asociada a la tolerancia a la frustración y muchas otras cosas que vienen relacionadas a cómo nosotros enfrentamos el mundo y cómo enfrentamos en cierto modo la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos ataques de ansiedad? Es una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, es una respuesta de, bueno, nada, yo he estado siendo firme, siendo dura, siendo positiva, porque pues hay personas que también me llegan a terapias y me dicen, yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesitaba ir al psicólogo, porque para tener que venir para acá, uno
yo no estoy loco, o simplemente porque nosotros tenemos que ser fuertes y la fortaleza y demás. O sea, no se trata de ser fuerte, no se trata de que yo me lea los 10.000 libros de positivismo o que yo me lea o me escuche lo que sea, ¿sí? Se trata de que tenemos una realidad, tenemos una historia. Y pues yo le digo todo esto, yo le digo este ejemplo a todos mis pacientes, realmente se lo digo a todos y los quiero compartir. Nosotros en la vida nacemos con un bolso, una mochila, un morral, una cartera. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos agarrando ciertas piedritas. Y yo creo que esto ya te lo había contado, no sé, no me acuerdo. Pero seguramente los que están viendo no. Ok. Entonces vamos agarrando esas piedras y esas piedras son piedras tanto de alegría como problemas. Las piedras de alegría las vamos colocando en esas fotos, en esos marcos bonitos que tenemos en la casa. Pero las piedras problemas las vamos echando en ese bolso y las vamos colocando ahí y decimos como, bueno, nada, ya pasó, ya evitamos. En algún momento de la vida va a pesar. Entonces vienen los dolores musculares, ese dolor de espalda, ese cáncer, esos quistes, sí, cualquier dolencia, hay por haber esos dolores de cabeza, entonces yo no los entiendo y resulta que vienen desde hace 3 años. Bueno, pero sí, ¿qué pasó en tu vida hace 3 años para que ese dolor de cabeza empezara? Ah, no, pues resulta que me mataron a mi hermano, me mataron a mi mamá. Ah, bueno, es de una situación emocional. Una vez me llegó una persona a terapia y me decía como, llegó una persona a urgencias, mentira, llegó una persona a urgencias y le decía al médico, no, doctora, es que llevo 4 días sin dormir. Y la doctora le decía, 4 días sin dormir. Me dice, sí, no, 4 días sin dormir. Y me llaman a mí. Y le digo, bueno, eso es un factor emocional. Sí, es un factor emocional que te está afectando porque pues a nosotros las emociones nos afectan. Resulta que cuando hablo con esta persona me va contando un poco de su historia y unas frustraciones que no había solventado en su vida y llevaba como 10 años que las tenía ahí en ese bolso. Entonces nos damos cuenta que ese bolso cuando nos los colocamos pesa, ¿sí? Pesa y pesa mucho. Entonces es importante la terapia, ¿por qué? Porque uno llega a terapia, saca ese bolso y empieza a agarrar cada piedrita y la va colocando en la mesa y lloramos y reímos y pateamos y la rompemos y la tiramos, pero somos conscientes de que eso nos hizo daño, lo aceptamos y modificamos esa situación cambiándola para algo mejor. Entonces, ¿qué pasa con el ataque de ansiedad? ¿Qué pasa con el ataque de pánico? Ah, bueno, tengo el ataque de pánico, me está ocurriendo de estas maneras, me está ocurriendo con más frecuencia que otros porque empieza como, bueno, me dio un ataque de pánico hoy, pero me pasó en la otra semana y de repente empiezo a identificar, ah, no, ya me está dando cada 3 días, cada 2 días, cada 1 día, pero no todo el mundo tiene esa conciencia de identificar, ah, no, me dio cada mes. No todo el mundo tiene esa conciencia. Yo tuve una persona que tenía ataques de pánico cada vez que el esposo se enteraba que el esposo la engañaba. Y resulta que cuando se enteraba que el esposo la engañaba, pues presentaba los ataques de pánico. Yo le decía, bueno, es porque tu mente y tu cuerpo no están aceptando esta situación y tú los estás obligando a algo. ¿Sí? Entonces, bueno, en tu caso básicamente era muchos demandantes del entorno, una adaptación, una migración que no se había tratado, básicamente una situación política que estaba en juego tu futuro, una situación emocional de amor que también estaba afectando y otros factores que tú por muy simples que quizás no te hubieras dado cuenta, también te estaban afectando. Entonces quizás en el trabajo te sentías muy feliz, pero tenías una persona que quizás no te hacía tanto bien, o quizás esa lucha con el idioma, o quizás pocas redes de apoyo, o tener muchas redes de apoyo, pero sentirte sola y decir como estoy en una cena y todos hablan y yo no tengo ganas de identificar eso. También es una controversia con la mente porque empezamos a identificar, bueno, estoy mal, pero bueno, tengo que seguir, pero ¿cómo sigo? ¿Sí? ¿Cómo sigo? Si no tengo la fortaleza. ¿Cómo sales tú a correr si tienes gripe? ¿O cómo sales tú a correr si tienes una lesión? O sea, ¿sí? No tiene como mucha concordancia. Entonces, bueno, básicamente
¿Qué herramientas se le pueden dar a una persona que tiene ataques de pánico? Bueno, tú tienes un ataque de pánico, eres consciente, primero identificarlo, ¿no? Ser consciente de que te está dando, porque tú lo identificaste a la segunda, pero hay gente que no lo identifica y se va al médico y refiere que realmente se está muriendo, que le hagan todos los exámenes habidos y por haber, y fisiológicamente no refiere. Le pueden dar un buen diagnóstico, como le pueden dar un mal diagnóstico, y le pueden decir que pues puede ser una o hipocondría, una somatización o lo que sea, ¿sí? Porque pues lo ideal es tener un buen diagnóstico de la situación. Una vez también atendí a una persona que me decía como el 15 de diciembre me va a morir, me va a morir, me va a morir, y estaba en ataque de pánico porque el 15 de diciembre se iba a morir. Y era como decir, bueno, pero todavía no ha llegado 15 de diciembre, estamos como en noviembre, esperemos que llegue allá. O sea, Wow. sí, como esperemos a ese futuro, porque apenas estamos viviendo el presente. Me decía, no, pero es que no importa, o sea, yo me voy a morir el 15 de diciembre. Y yo le decía como, bueno, empezamos a trabajar, empezamos a identificar los ataques de pánico, con qué frecuencia le estaban dando. Empezamos a reforzar positivamente. Entonces yo le decía, bueno, vamos a hacer unas actividades, identificas qué actividades estás haciendo. Entonces le mandé a hacer como un cartel, la persona identificaba qué actividades hacía, cuáles no hacía. Entonces una proyección, unos hábitos, es muy importante tenerlos, porque cuando uno está en este proceso de depresión, de ansiedad y demás, uno no tiene unos hábitos. Entonces hay personas, como vi una vez en un programa, que duran hasta 3 días sin bañarse y realmente no es normal, ¿sí? Ahí es donde tú empiezas a identificar que no es normal, que no comían o que realmente no estaban durmiendo y duraban, como te decía, la paciente que te comentaba anteriormente, 5 días sin dormir, y era solamente por un medicamento. Entonces, ¿dónde está esa parte emocional para que no se repita? Porque es que a veces pensamos que solamente vamos al psiquiatra, medicamento y ya, pero ese tratamiento realmente que va de la mano y que es más importante que hasta la misma regulación de bioquímicos es muy importante. Y otras maneras, reforzar positivamente es cada actividad que realizamos, darnos un premio, darnos un gusto, sentir que tenemos un sentido de vida, ¿sí? Porque no vemos las pequeñas cosas. Cuando estamos deprimidos, porque pues el ataque de ansiedad también da mucho asociado a depresión, Y como tomar esa... puede también ser que uno se subestima demasiado y no detecta esos pequeños logros, esos pequeños avances cuando está deprimida. Porque tenemos expectativas y eso es intrínseco en el ser humano. Todos tenemos una expectativa. Entonces, por eso te hablaba de las crisis del ciclo vital, porque también a veces tenemos tantas expectativas que no los logramos y la tolerancia a la frustración nos abate como una ola, ¿no? Entonces, esa frustración a sentir que no logramos lo que realmente subestimamos, que a veces tenemos expectativas que realmente no existen. Entonces yo quiero ser la reina de Inglaterra y ni siquiera hablo el idioma, o sea, ¿sí? O, no o me proyecto a decir, bueno, no sé, yo quiero rebajar 30 kilos en una semana. O sea, sí, hay que ponerse expectativas, pero expectativas reales. Sí, expectativas que podemos lograr en el tiempo que podemos lograr. Y para poder hacer eso hay que hacer un estudio de las formas, de las cualidades, de todas esas circunstancias, esos pros y esos contras que nos pueden ayudar. Yo cuando estaba acá en Bucaramanga en un momento quise irme a Cúcuta. Okay. Y quería cambiar de universidad. Yo decía, bueno, la universidad que está en Cúcuta es muy buena. Y empecé a buscar pros, contras y no. Bueno, nada, decidí quedarme. Resulta que a los 3 meses empezó esto de la frontera, de que la cerraron, de que el caos. Y yo decía, bueno, también la vida nos habla, ¿no? El destino nos habla, el destino nos pone puertas y nos dice, bueno, por aquí no es, o sea, no sigues intentándolo porque no es. Si yo hubiera forzado quizás esa puerta, ahorita ni siquiera estuviera graduada, no sé qué sería de mí, porque pues, o sea, la situación, así sea país, la situación fronteriza también es complicada, o sea, tiene un factor semiótico controversial y fluctuante, ¿sí? Choca mucho a
a esa frontera y a esa situación que se puede decir que están viviendo ellos. Entonces son esa... Ahora, doctora, ¿qué, qué tanto puede afectar cuando te colocan un medicamento que no es el adecuado? Por ejemplo, o sea, te cuento la historia. Yo sufro de migrañas y de toda la vida he sufrido de migrañas. No sé si también sea una parte psicológica, porque de todos los médicos donde he estado aquí en Italia nunca consiguen la causa. Pero lo cierto es que tuve este ataque y el doctor me coloca un antipsicótico. Y eso a los 10 minutos empezó a cambiar mi cuerpo, mi estado de ánimo y yo me sentí acelerada. Yo estaba bueno, que podía hacer un triatlón 2 veces seguidos. Pero el dolor de cabeza no se me quitaba. Entonces ya Claro. cuando termina el tratamiento, yo voy hacia el doctor y le digo, doctor, pero es normal, en italiano. Es normal que me sienta así, o sea, de verdad voy a poder dormir, porque yo sabía que en el estado en el que estaba no iba a pegar un ojo. Dijo, sí, sí, no te preocupes, después vas a dormir. Lo cierto es que estaba tan, pero tan acelerada que fue la peor noche de mi vida. O sea, yo no podía estar quieta ni 2 minutos. O sea, daba vueltas para acá, para allá. Mi pareja en ese momento no sabía qué hacer, era como, o sea, ¿qué hacemos? Y al día siguiente voy y me dice, no, lo que tú tienes es un ataque de ansiedad o estás nerviosa. Yo le decía, pero ¿por qué vas a estar nerviosa? Si yo llegué a este hospital porque tenía migraña y resulta que me ponen un medicamento que hasta lo anoté porque yo sí demasiado salir. Y yo anoto mi vaina y me doy cuenta de que es un antipsicótico y llevo a mi amiga que habla italiano perfecto y que defiéndeme porque en un país donde no sabes hablar muy bien y estás en una crisis donde yo no podía o sea, a mí las palabras no me salían. Yo no sé si era psicológico o si realmente era el medicamento que me estaba volviendo loca. Y tuve esa sensación no tan fuerte como por una semana. Si no fue porque me dieron una pastilla para dormir al segundo día, y no los médicos, sino la mamá de mi amiga que de vez en cuando se toma sus pastillas para dormir, Claro. así fue que se me pudo pasar esa crisis. Pero o sea, ¿me puedes explicar eso? Bueno, a ver, pues sí, obviamente los antibióticos muchas veces no los acepta el cuerpo, sí, y pues se pueden evidenciar en muchas cosas, en hiperactividad y demás, pero en este caso tú mismo en el discurso lo refieres, sí. No es que te esté haciendo una psicoterapia acá ni demás, ¿no? No, pero es que no era un antibiótico, era un antipsicótico, pero bueno, yo no sé cuál es la diferencia. Sí, por eso, pero te estoy hablando como del antibiótico que también genera, a veces no genera un efecto que es deseado. Los antipsicóticos pues generan algo mucho peor, ¿no? Entonces, pero tú en el discurso lo refieres, o sea, tenías impotencia de no poder hablar con el médico, de no poder ser entendida, y sí te pudo lamentablemente dar una crisis de ansiedad, sí te pudo dar y por ende generar todo ese efecto y el cuerpo quizás rechazó el medicamento generando un efecto adverso, ¿sí? Porque habitualmente pues todos los medicamentos no nos generan y por ejemplo, para que un antipsicótico haga debe tener también un proceso. Entonces hay procesos que duran 2 meses, hay procesos que duran 1 mes. Eso depende del cuerpo de la persona. Entonces la persona debe empezar a identificar, no, bueno, mira, la trazadora no me está haciendo como quería, no me está dejando dormir. Bueno, entonces vamos a cambiarla. La centralina me engorda porque la centralina tiende a engordar. Bueno, vamos a cambiarla por otro medicamento, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, los psicólogos no medicamos, pero tenemos conocimiento de los medicamentos porque nos toca saberlos. Pero sí, obviamente, causa un efecto en el cuerpo, lógicamente. Hay personas que les dan pastillas para depresión
y realmente es a sí mismo. O sea, tú los ves y la persona no hace ni contacto visual, no hace nada, y puede ser porque tenga mucha dosis o porque tenga una mínima dosis. Entonces tienen que empezar a jugar con eso. Bueno, no, puede ser que te dieron muchísima dosis y eso te puso una hiperactividad, te puso en una hipervigilia, entonces estabas ansiosa, pero no ansiosa, sino como si te hubieras tomado un Red Bull, una Sí. cafeína de alto contenido, ¿sí? Pero es por ese efecto, ¿sí? Es básicamente por ese efecto. Sí, una vez me dio una paciente con dolor de cabeza, la verdad, y la paciente sí tenía una afección emocional que había que tratar, porque realmente ahorita no me acuerdo muy bien de esa paciente, porque la verdad cuando le dije que era una afección emocional, sí entendió todo y comprendió todo, pero es que a veces nos pasa en terapia una cosa, se le da una inducción a la persona, se le dice cuál es el problema, se le refiere, y ellos dicen como, uy, no, sí, me hizo una luz de lo que no había entendido durante 10 años, resulta que no vuelven, ellos juran que la vida se les resolvió en una sola sesión y ya no volvieron más, entonces no, solo no es así, o sea, tú debes hacer un proceso donde al menos 5 o 10 sesiones, dependiendo de tu proceso, ¿sí? Puede ser que sí, en la primera sesión sea fenomenal, pero en una sesión de 40, 45, una hora no se puede dar una solución, una vida de 30 años, 40 años, 25, 20 años, ¿no? Son situaciones que quizás a nosotros muchas veces no sabíamos ni siquiera que nos afectaba, entonces decimos, no, yo ya perdoné eso y resulta que no, que nos afecta, o que situaciones que vivimos, entonces, no sé, no, a mí ya no me afecta que yo haya vivido tanto en Maracay como haya vivido ese año Zapata. No, pero hay cosas que realmente pueden haber ahí en esa situación de que quizás mis profesores me dijeron, mira, Paola, tú eliges el triatlón o eliges estudiar, y yo pueda decir, bueno, me hubiera graduado hace 2 años y no me hubiera graduado hace 1, sí, o sea, me hubiera graduado hace mucho antes y mi vida fuera diferente, y empiezo a jugar con mi mente y digo, quizás estuviera en otra posición económica, quizás estuviera en otra situación, quizás estuviera en muchas otras cosas que realmente no estuvieran así la realidad, porque es que el peor enemigo de nosotros es la mente, y es algo que nosotros no podemos controlar si no tenemos las herramientas para. Bueno, yo soy una de las que no me gustaba ir al psicólogo, pero para nada lo odiaba, porque de chiquita mi mamá me mandó al psicólogo, pero a juro. Y resulta Tranquila, que me mandó, o sea, y al final el problema lo terminamos resolviendo ella y yo, que era, o sea, éramos nosotras dos las que teníamos que resolver el asunto, que la psicóloga, que lo que hacía era ponerme a dibujar vainas que yo no entendía, ¿no? Algo tenía que ver pero bueno, nunca terminé la terapia. Pero este año decidí que bueno, que tengo que ir al psicólogo porque lo necesito. Uno se siente tan solo aquí y uno va haciendo como una limpieza de amistades negativas y yo aspiré, yo pasé la aspiradora, ¡fua! Me quedó uno, pero yo creo que uno es más que suficiente. Pero sin embargo, uno a veces como que se siente muy solo y la mejor manera es como exteriorizar lo que pasa. El reto va a ser decirlo en italiano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal sale el proceso. Bueno, yo creo que lo importante acá no importa si se lleva un proceso, si no se sabe cómo tomar el tiempo, ¿no? Sino intentar identificar que todos pues realmente sí tenemos dificultades, ¿sí? Que todos somos humanos. Eso es lo principal, todos somos humanos. Una vez te voy a decir algo, tú eliges si lo colocas o no lo colocas, ¿vale? Bueno, perfecto. Si es embarazoso, lo ponemos. Una vez alguien me decía, hasta Dios tiene problemas. O bueno, mentira, yo le decía a alguien. Así que yo soy un poco introvertida, entonces intento buscarle las 5 patas al gato o hasta las 10. Introvertida. Extrovertida. Bueno,
Bueno, yo le decía a alguien que hasta Dios tiene problemas. Y la persona era como, porque acá son muy católicos, entonces, o muy católicos, muy cristianos. Entonces yo como, y la persona me miraba como what, está loca. Y le decía, claro que sí, hasta Dios tiene problemas. Le decía, pero ¿por qué vas a decir eso? Y yo le decía, bueno, porque todos en el mundo tienen problemas y le piden a él que los resuelva. Entonces, eso es un problema. Resolver o solucionar un problema es un problema, ¿sí? Solucionar algo es un problema. Entonces, hasta él tiene problemas, porque hasta él, según las creencias de todos, que soluciona todo, pues hasta él tiene problemas. Entonces, es como esa situación de que todos creemos que de verdad no, que ser fuertes o tener fortaleza mental o que todos estamos exentos a que de verdad tengamos dificultades, bueno, no lo vamos a llamar problemas, vamos a llamarlos dificultades como para que suene un poco más positivo, obstáculos y demás, ¿no? Todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones que detonan sentimientos, porque si no sintiéramos, bueno, ok, pero sentimos, presentamos emociones, presentamos amor, sentimos, que es lo más importante. Entonces, al sentir, tú te vuelves más vulnerable a cualquier situación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que tú me contabas de la terapia con la psicóloga, sí, eso es muy normal, a mí me llegan muchos casos. De hecho, tengo un caso muy cercano de una persona muy cercana que también pasó por psicólogo y los odió muchísimo y terminó con una psicóloga, ¿vale? Entonces, no voy a nombrar quién fue, pero bueno, no. De hecho, en estos días atendí a una persona, había pasado 4 sesiones con una psicóloga pagándole, y pasó conmigo y fue como que, ¿para qué pagué las otras 4 si tú me diste la salida en una? O sea, logré entender todo lo que tenía que entender en una y yo como que, bueno, pero es que es otra metodología, es otra situación, es otra perspectiva. No todo el mundo ve la perspectiva de la misma manera. Entonces, es como eso, como que esa pasión, como eso de son las 3 de la mañana y estoy grabando un podcast o es sábado y estoy aquí con mi amiga hablando de todos los temas psicológicos. Yo creo que realmente la psicología debe ser enseñada desde muy pequeño. La inteligencia emocional es un factor muy importante porque nosotros no sabemos identificar emociones. Nosotros no sabemos identificar si estamos tristes, si estamos felices, si estamos alegres, no sabemos si estamos molestos, no sabemos si somos impulsivos, no sabemos muchas veces ni siquiera qué emociones presentamos. Entonces es importante empezar a identificar esas emociones para no generar tantos trastornos emocionales y de conducta, ¿no? Entonces, bueno. Y doctora, ¿ha tenido la oportunidad de, aparte de mí, en su entorno, tener algún caso de ataques de pánico que con el proceso migratorio? Pues, a ver, sí, pues más que todo ataques de pánico, ansiedad, depresión, sí, he conocido muchas personas, tanto cercanas como en consulta, han llegado personas que realmente, una vez, por ejemplo, me llegó en consulta una niña de 8 años, la niña presentaba dificultad en el colegio, resulta que la niña no tenía como esa atención, esa disposición, le estaban diagnosticando un TDAH, ¿sí? Un trastorno de hiperactividad y atención. La persona me llega a consulta a la niña y empiezo a hablar con la mamá y empiezo a abordar, bueno, mira, no, realmente la persona viene de Venezuela, bueno, pero ¿desde hace cuánto tiempo? No, desde hace 2 años. Bueno, ¿desde cuando la niña empieza a presentar esta dificultad en el colegio? No, desde hace 2 años, pero nosotros pensábamos que era por el factor colegio, el factor no, pero la niña presentaba pues esa dispersión, ese problema de atención. No, nunca ha presentado eh, ninguna de estas situaciones, se distraía, era hiperactiva, no, nada. Resulta que cuando empezamos a abordar el tema con la niña extrañaba su casa, extrañaba su ciudad, extrañaba a sus amigos, extrañaba su país, extrañaba a sus nonos, extrañaba a sus tías, extrañaba la comida, extrañaba absolutamente todo.
Sentí un rencor por la mamá porque sentía que la mamá le había quitado todo por habérsela traído. Entonces, Wow. muchas veces, ¿te acuerdas que tú me comentabas? No, es que yo pasé por psicólogo y pues terminé solucionando las cosas con mi mamá. Muchas veces los niños van a psicólogos y los niños no eligen ir a psicólogos. Muchas veces los problemas o se tiende a ver que en consulta pueden llegar niños de 3 años, 2 años, 1 año, y uno dice, pero el niño, ¿cómo le hago un examen mental al niño? Si el niño ni me habla, ni me mira, no le puedo, no puedo ni hablar. Y resulta que viene otro trasfondo, y es el problema familiar, ¿no? Uh-huh. Y hay otros factores ahí. Entonces, cuando hablamos de migración y cuando hablamos de estos procesos de estas personas que se han ido del país, sí, han habido personas muy cercanas que han vivido esta situación y dicen, no, tú los ves, porque también el factor de redes sociales es un factor detonante para tú detonar mucho más la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico. Entonces, también las crisis del ciclo vital. Entonces, tengo 25 años y cómo me comparo yo con el Ay, mundo. no, yo soy la primera ¿Cómo, que hace eso. ¿Cómo me comparo yo con el mundo? Bueno, tengo un título universitario, tengo una hija, tengo un esposo, pero yo estoy en Colombia y no estoy en Roma. O yo estoy aquí en Colombia y no conozco Turín. Tengo el trabajo soñado, no lo tengo, pero entonces me doy cuenta que por las redes sociales el otro está en el mejor restaurante de Nueva York y ni siquiera trabaja y resulta que no sé, o sea, tiene la vida perfecta y uno se da duro en las redes sociales. O sea, bueno, nada, mi vida es un fracaso y empieza la mente a fusionar esa ansiedad, esa depresión y empieza a atacarte todo esto fusionado y a decirte, no, nada, o sea, mi vida ni porque haya logrado, ¿sí? Porque es que eso antes no se veía, antes tú simplemente para comunicarte con una persona agarrabas el teléfono, quizás hasta un pin y escribías con la persona o solamente se veían y quizás esto hace 10 años, 20 años, tú y yo no podríamos hacer una videollamada y hablar desde tan lejos. Sí, porque el factor no sería el cambio de horario, sino sería la comunicación, el teléfono, la cámara y un montón de cosas. Pero ahora con Instagram, Facebook, fotos y demás, la gente tiende a generar un efecto como recursivo de toda esta situación de, de en vez de buscarle lo positivo, Sí. buscamos lo negativo. Entonces no podemos ver que, no, mira, esta persona llegó, esta es su historia y llegó tan lejos por esta situación, sino, no, o sea, yo no he hecho nada con mi vida y empiezo a darme duro en la mente, en la mente, en la mente, hasta que realmente ya, o sea, no logro salir de ahí, me encuentro en ese humo negro que tú decías en tu video anterior, sí lo vi, Sí, que, que no salgo en ese agujero, no salgo porque no me encuentro, no me hallo, no busco. Y entonces lo mínimo que agarro es el teléfono y me escribe, no sé, mi tía de Corea diciéndome que está viendo su vida súper bien o que yo me estoy ganando, vamos a ponerlo en dólares, $1 es la hora y resulta que ella se está ganando $30 la hora por hacer algo mucho más fácil de lo que quizás yo hago acá. O sea, esa confrontación del mundo genera una locura, una locura total, en el sentido no particular de locura, porque la locura no existe, sino en el sentido de un impacto, sí, de un impacto en donde yo no sé ni siquiera modular eso. O sea, no estoy hablando de mí como si yo fuera otra persona que lo estuviera viviendo, no porque realmente me pase, ¿sí? Sino porque la empatía genera que uno se ponga en el zapato del otro. Y pues yo creo que mientras más empáticos somos, más podemos sentir lo que vive el otro. Entonces, no sabemos si esa persona que está en Nueva York, que muestra sus viajes, no sabemos por qué realmente es, si es robada de un amigo, de un primo, de un sobrino. No sabemos la realidad del otro. Entonces no podemos dejarnos llevar por esa situación que viven los demás, que sí, muy bonitas, y si son reales, perfecto, excelente, pero que siempre buscamos buscar el lado mejor de la cámara para vernos mejor, vamos, y nos vivimos comparando. Entonces, por eso es muy importante trabajar la tolerancia a la frustración, esos mecanismos y esas herramientas que podemos tener para vivir nosotros, vivir el hoy y vivir tranquilos, aceptándonos nuestra realidad, ser consciente de quiénes somos,
de qué podemos ser capaces, de qué somos capaces. Por eso yo te hablaba hace rato de la planificación. Es importante planificarnos con nuestras herramientas, porque no todos tenemos herramientas iguales. Puede ser que tú tengas nacionalidad rusa, puede ser que yo no tenga ninguna nacionalidad, entonces obviamente tú vas a tener un plus, un plus mucho. Sí, no, perdón, fue el peor ejemplo que puede poner. Pensar una mejor. No es que eso, o sea, hay personas que tienen herramientas mucho mejores, que el destino les juega para tener esas posibilidades. Hay personas de que no, por ejemplo, yo me gradué y a los 15 días ya tenía trabajo y no soy nacional porque no tengo la nacionalidad colombiana. Y muchas personas realmente me preguntaban como que, ¿cómo hiciste? Y yo no, pues simplemente llevé la hoja de vida al lugar y ya. Pero ¿cómo hiciste si llevo un montón de tiempo y me gradué hasta primero que tú y no he conseguido trabajo y me tocó irme para Bogotá? Ah, bueno, no sé, o sea, no sé qué parte del destino te esté hablando. Una vez me llegó una persona de 50 años a buscar trabajo, era parte de la selección de personal, y me dice como que no, yo viví en Australia, yo viví en Corea y no sé qué, terminamos haciendo terapia un poco. Entonces la persona terminó en su conclusión de vida de que Corea le estaba diciendo que no se fuera y que Colombia no lo recibió por más que ser colombiano, Colombia no le estaba dando bien, o sea, no le estaba yendo bien porque Colombia no era su lugar de vida, o sea, no era su lugar de residencia, no era su lugar de estar, porque no le estaba yendo bien y la vida le estaba llamando en Corea para que él estuviera, o sea, entonces tenía trabajo, no sé qué, pero él estaba forzando la situación de estar aquí. A veces no somos del lugar en el que estamos. Entonces puede ser que, mira, Italia te recibió, Italia te dijo, hey, aquí estás, este es tu lugar, acá vas a salir tú adelante. Pero puede ser que a mí me diga, no, realmente tienes que salir de esa zona de confort e irte para otro lado porque ese no es tu lugar. O puede ser que ese lugar sea tuyo por un tiempo determinado, puede ser que no. El mundo es muy grande, posibilidades hay muchas, pero nosotros somos tan cerrados y de verdad planeamos en unas expectativas que de verdad no son tan reales, que realmente llegamos a confrontar tanto con el mundo, con tanto la sociedad, como todas esas verdades y un montón de información y detonantes que nos generan esa ansiedad. Y es normal tener la ansiedad porque estamos en un mundo globalizado donde el trabajo, donde el gasto económico, la economía está terrible. Hay que frenar esto, o sea, hay que frenar esta situación. Estoy acá, estoy hablando contigo, estoy teniendo una buena charla, me siento cómoda, me siento feliz, ya no existe más nada. Sí hay una proyección, yo mañana puede ser que, no sé, realmente ahorita no me he proyectado qué voy a hacer mañana, puede ser que mañana vaya a la piscina, pero sé que el lunes tengo que trabajar y demás, sí, tengo mi proyección quizás a 1 año, 2 años. Pero si sucede así, bien, lo acepto, chévere, lo bendigo. Pero si no sucede así, por algo también será y cosas mejores vendrán. Porque realmente la vida te enseña. Y cuando tú tienes un lema de vida donde realmente tú ves que todos los días aprendes algo nuevo y tú dices como, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy de esta charla? ¿Qué aprendí de esta mañana? ¿Qué aprendí de mi amigo que me visitó? Ah, bueno, chévere, aprendí algo, sea positivo, puede ser que sea negativo, pero aprendí. Pero cuando pasamos los días y no aprendemos nada, y hoy fue un día donde, ah, bueno, sí, hice este video y ya no, eso fue algo normal, es parte de la profesión que practico, no, o sea, esto me genera a mí también un conocimiento, también me pone a pensar, también me pone a revolotearme y confrontarme con el mundo y decir, ah, no, mira, sabes, hay otras personas, mi amigo que quizás está en Perú, en Ecuador, que me llama, que me escribe y me dice, hey, no me adapto, o sea, tengo 3 años y realmente me quiero devolver a Venezuela, pero Venezuela está un caos y no me siento ni de aquí ni de allá y no sé qué hacer, necesito un amigo, necesito con quien hablar. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno es emigrante del país donde llega y del país del que se va, porque entonces ahora cuando tú regresas, tú llegas con otro tono de voz, con otra cultura también, confrontando esa situación, confrontando lo que están haciendo, confrontando... Entonces no termina siendo de nadie, termina siendo una persona pluricultural donde eres de todos, pero tú de dónde eres, de quién de verdad decides tú ser. Ah, no, bueno, yo soy, ¿qué? Venezolana, colombiana, ¿qué soy?
Sí, yo soy la que decido quién ser. Doctora, y para cerrar el podcast, un mensaje que le quieras dar, no solo a la gente bueno, a la gente que de verdad nos está escuchando, que le ayude de alguna forma, porque la mayoría de nuestras amistades está fuera del país, y a esos también que están dentro del país y de alguna forma no se quieren ir porque están fieles a esa situación. Sí, bastante compleja esa recomendación. Bueno, básicamente Lo mejor posible. sí, sí. Bueno, yo a esas personas que realmente les puedo decir es aprendan. ¿Sí? Aprende de tu día, aprende de la situación. Si estás en Venezuela y si te fue la luz, y si te fue el agua, y si te fue todo lo que se te haya ido, hasta tu familia se te fue, bueno, ¿qué me queda? ¿Qué herramientas tengo? Bueno, entonces tengo a mi mamá, tengo a mi hijo, tengo a mi perro, tengo a mi gato, tengo a la vecina al lado que no tiene a nadie. Bueno, ¿qué hago yo? O sea, realmente aprender a trabajar con esas herramientas que tengo, ayudar a los demás como me gustaría a mí que me ayudaran y poder decir como, bueno, sabes, voy a motivarme, buscar una motivación. Entonces, mi hija está aquí conmigo, ¿qué puedo motivarla? Bueno, mira, no, se fue la luz, vamos a prender una vela. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer figuritas en la pared, vamos a leernos un libro a la luz de la vela o vamos a hacer un picnic a la luz de la vela. No sé, buscar formas de ver eso positivo y sentirnos que al menos estamos compartiendo eso que las redes sociales o el internet nos evita pasar el tiempo con las personas. Entonces la vida nos está diciendo como que, bueno, te quité la luz, te quité el internet, entonces al menos comparte con el que tienes al lado, míralo, habla, sabes, conócelo, porque estamos en un mundo globalizado donde realmente pues ya ni compartimos con el otro, ya no hacemos ni contacto visual. Entonces, bueno, o sea, si está esa situación tan mala, entonces vamos a buscarle el otro lado, ¿no? Pero si nos buscamos es que solo la situación país, de que esto está mal, de que no hay agua, de que no hay esto, de que no lo otro, y me la paso todo el día quejándome, pues obviamente todo el día va a ser caótico y cada vez va a ser caótico porque un pensamiento genera un sentimiento y un sentimiento genera una acción, ¿sí? Entonces, si siento que mi mundo se está cayendo de cabeza, pues voy a sentir ¿qué? Tristeza, rabia, ira. ¿Y mi acción cuál va a ser? A pagarla con todo el mundo. Entonces eso se va a volver un ciclo, un sistema donde yo voy a seguirlo haciendo. Entonces ya voy a la tienda y contesto con 4 piedras en la mano y voy aquí me contestaron también de mal genio, entonces voy al otro lado y también, entonces todo mi mundo es un caos, nadie sirve, nada. Entonces, un círculo vicioso. Y a las personas que están afuera, aprender de esa cultura, aprender de la gente, aprender de eso hasta malo, ay no, yo rechacé eso, porque el día que regresemos a Venezuela vamos a ser emigrantes también y nos van a visitar. Entonces, no tampoco hacer lo que nos han hecho, tampoco aprender de quizás a cocinar un plato típico, conocer lugares, sitios, ser felices, vivir el momento, sentir qué es lo que realmente esa energía que hay, porque es que nos estamos limitando solamente a mostrar, pero no vivimos esa situación, esa energía, eso que marca un río, eso que realmente genera, ¿sí? Esa vibra que nos da, porque realmente nosotros somos energías y nos movemos como tal. Y todo eso, cuando empezamos a valorar esas pequeñas cosas, así sea sentarnos en la plaza y mirar a la gente y decir como que, bueno, esa persona va estresada, esa persona va cansada, esa persona va feliz, bueno, hoy tuve un buen día, ¿sabes? Realmente estoy aquí, estoy viva, no estoy en un hospital, no estoy en no tengo mi despierta. Sí, entonces empiezo a agradecer y agradezco y aprendo. Y cuando aprendo y agradezco, mi mundo cambia. Mi vida aprende a cambiar completamente. Me acepto esa realidad. Mientras más me quiero encerrar en la casa, mientras más no quiero hacer, mientras más no quiero compartir, es donde más tenemos que obligarnos a hacerlo. Así que no quiero salir de la cama, párese y salga a hacer ejercicio, salga, así sea, a reírse del gato que está ahí parado. O sea,
y mientras más nos vamos dejando, más vamos permitiendo que el entorno nos influya a nosotros, más vamos dejando que nos detones. Tampoco es tener una excesividad de detonantes, ¿no? Tampoco. Pero sí regularlos y decir, bueno, listo, está bien, no me salió no sé, la visa o todavía no me han dado el resultado del asilo. Bueno, listo, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? ¿Amargarme o ser feliz o vivir el momento? No, me vivo el momento mientras lo tengo, ya, si sale bien, si no sale tan bien. Tengo un trabajo, el trabajo es caótico, bueno, al menos tengo trabajo, hay muchas personas que no lo tienen. Entonces, bueno, voy a vivirme mi trabajo, que ella que fastidiando, bueno, esa persona arreglará su vida, o sea, yo no puedo tampoco vivir por los demás. Es permitir, o sea, nosotros no podemos permitir que otras personas nos afecten, nosotros debemos ser responsables de nosotros y de nuestras circunstancias, es como que yo me dejara afectar. Yo doy unas indicaciones en terapia y doy lo mejor de mí, mi trabajo, pero yo no puedo ir a la casa de la persona para hacer las tareas, yo no puedo ir y vivir por la persona, no, o sea, si la terapia no funciona no es por mí, yo no me puedo lamentar porque no funcione. Yo doy unas herramientas, brindo mi conocimiento y me hago responsable de mí, pero yo no me puedo hacer responsable de otros. Y cuando empecemos a diferenciar de qué somos responsables, la vida también va a cambiar. Porque es que últimamente todas las personas se hacen responsables de todo el mundo, entonces yo te escribo a ti porque me voy a Italia, entonces otra persona también, y todos te escribimos y nadie se da cuenta de que, hey, ya baja, ¿y ella cómo está? O sea, ¿realmente está bien o realmente le estoy sumando una carga? Porque obviamente también cargar ese peso y decir como que no, o sea, realmente no vengas ni siquiera a visitarme, tampoco, o sea, pero no sabemos la realidad de los otros, ¿sí? O sea, es complejo, y yo creo que una de las cosas fundamentales es la empatía, ser empáticos, entender, hablar, comunicarse. Nada nos cuesta comunicarnos. Yo creo que esa es la recomendación que daría el día de hoy, la noche de hoy, la madrugada de hoy. La madrugada. La madrugada, bueno, la noche. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos el espacio, por estar aquí hoy con todos nosotros, conmigo, reencontrarnos, vernos después de tantos años, me encanta, deberíamos hacerlo más seguido, pero no grabado. Y bueno, espero que todo lo que esté pasando se vaya regularizando. Te mando mis mejores vibras, un abrazo enorme, te quiero mucho y te espero por acá muy pronto, visítame. O bueno, quién sabe si muy pronto puedo ir a Colombia, no se sabe. Aquí están las puertas abiertas, y muchísimas gracias por las preguntas, agradecida por tomarme en cuenta, por contar conmigo, por ese tema tan interesante y que me motiva tanto. Perdón por hablar tanto, realmente me encanta, me fascina este tema, me fascina mi profesión, realmente creo que la lucha valió la pena. Tú sabes que cómo ha empezado todo este cuento, entonces bueno, ahí les regalé un poco de mi historia, los límites nos los colocamos nosotros mismos, realmente eso que dice mi papá de los obstáculos es completamente cierto, nosotros somos del tamaño de los obstáculos que se nos presentan en la vida o de esas situaciones que se nos presentan, entonces debemos ser de ese calibre, tenemos que ser de esa manera y poder salir adelante. No hay límites, sí hay puertas que se nos cierran, entonces tenemos que ser recursivos y abrir otras, porque va a haber una que es para nosotros. Entonces nada, ser felices y muchos éxitos, Gaby, en esta nueva profesión que tienes. Yo sé que parezco pero esto es un éxito para ti, me encanta que seas feliz, me encanta verte de esa manera, me encanta reencontrarme contigo y tú sabes, como siempre te lo he dicho, que siempre voy a estar contigo a la hora que sea, en el momento que sea y pues aquí estamos, ¿vale? Un abrazo, un beso. Y gracias Cuídate.